yo creo que esto va a ser muy interesante para todos y hoy tenemos un tema súper importante que tratar, que es la discrepancia fiscal. ¿Me puedes decir qué es la discrepancia fiscal? Claro que sí, fíjate que es un tema muy interesante porque ha cobrado mucha relevancia con la introducción de la tecnología que hoy en día ocupan las autoridades, específicamente el SAT, para fiscalizar a todos los contribuyentes. La Ujú. discrepancia, como su nombre lo dice, pues es una diferencia que existe en nuestros ingresos con nuestros gastos. Es muy común de que prácticamente la mayoría de los mexicanos tenemos mayores gastos a los que realmente declaramos a las autoridades. Esto no es de mala fe, sino es una situación específica que se da, sobre todo, un ejemplo, cuando alguien recibe un préstamo, pues no se pagan impuestos por ese préstamo, pero con ese préstamo se utiliza para adquirir pues un automóvil, una casa, cualquier otra situación. Ok. Y esto hay que explicarlo el día de mañana a la autoridad si fuéramos requeridos. Pero en resumen, eso es la discrepancia fiscal, está regulada en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 91, que es eso, ¿no? La diferencia que existe, dice, cuando se tienen erogaciones superiores a los ingresos declarados. Básicamente esa es la discrepancia, una diferencia. Ok, ¿cómo la detecta la autoridad? Hoy en día, como te comentaba, a partir de 2014, con las reformas que han habido en las distintas leyes y con Ujú. el uso de la tecnología, pues resulta que los bancos son hoy en día el principal proveedor de información para las autoridades fiscales. Nosotros recibimos nuestros ingresos o la mayoría de nuestros ingresos a través del sistema bancario y el sistema bancario está obligado a reportar a la autoridad esos montos. ¿Qué hace la autoridad? Dice, oye, pues es que en el banco tienes depósitos por 100 pesos, pero fiscalmente hablando tienes unos recibos, facturas expedidas por 50 pesos y ahí viene la diferencia. Otra forma es también que los fedatarios públicos están obligados a reportar mensualmente las operaciones que hacen en el caso de enajenaciones o compraventa de casa habitación, mejor dicho, y Ujú. ahí se le reporta a la autoridad y la autoridad por ahí también detecta que la persona está gastando más de los ingresos que declara. Entonces, en resumen, pues la autoridad lo detecta hoy en día a través de la información que recibe de parte de diversas dependencias, de diversas instituciones, principalmente el sistema financiero. Cualquier banco, y ya no solo son bancos, son aseguradoras, son cooperativas de ahorro, son instituciones de seguros, las que proporcionan esa información a la autoridad. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta discrepancia fiscal? La consecuencia, si no la logramos aclarar, bueno, la autoridad una vez que nos detecta esa discrepancia fiscal nos da un plazo para aclarar de 20 días. Si nosotros no logramos aclarar esas diferencias, pues viene lo que es la determinación de un impuesto omitido y pues vamos a tener que pagar esa tasa de impuesto, ¿no? En este caso específico la ley, el ISR. Pero ahí no queda todo. Se corre el riesgo desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque estamos defraudando a la autoridad fiscal y creo yo que eso es lo más grave en tratándose de la discrepancia fiscal. Desafortunadamente en nuestro país, pues, la economía informal ya rebasa en más del 50% a la economía formal. Y Claro. en este caso, pues son informales porque no están dados de alta ante el SAT. Si el SAT descubre a uno de ellos, yo no sé por qué no lo ha hecho si tiene todos los medios, pero cuando descubra a uno de ellos, pues le puede fincar también un delito de defraudación fiscal. El hecho de no estar dado de alta en el RFC, el hecho de pues, no declarar sus ingresos. Entonces, ese es el riesgo. La consecuencia puede ser administrativa, desde que nos determinen un impuesto por pagar, que nos determinen una multa, o puede ser penal, que nos determinen una sanción de prisión por el hecho de haber cometido el delito de defraudación. El equiparable, dice el artículo 109 del Código, a la defraudación fiscal, el tema de la discrepancia fiscal. ¿Cómo se puede evitar esta discrepancia? Muchos decimos al momento de asesorar o aconsejar a un contribuyente de que declare todos los ingresos.
Creo que eso sería el mundo ideal, pero no obstante, hay ingresos que no se pueden o no se deben declarar, no porque queramos evadir impuestos, sino porque es su naturaleza. Si ya yo puedo recibir un ingreso, un préstamo, un donativo de algún familiar que quizás me los da en efectivo y yo no tendría la obligación de declararlo. Entonces, por ahí el término decir declarar todos los ingresos no es correctamente para mi empleado, pero sí creo que tiene mucho que ver, ¿no? Hay que formalizar todos los ingresos que recibimos, pues hay que avisar los que corresponda avisar y hay que tener un adecuado orden y control de los que no corresponda avisar, porque el día de mañana cuando necesitemos desvirtuarle a la autoridad, pues ahí es donde ese control nos va a salvar. Pero la respuesta se resume en orden y control. Yo creo que eso tenemos que hacer. Un ejemplo muy básico es el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Creo que luego es tanta costumbre que ya ni los vouchers guardamos y pues creo que ahí debemos tener todo el control, ¿no? Con el uso de la tarjeta de crédito y con todo el control con los gastos, porque esa es la salida, el control. Entonces, ¿esta sería parte de la solución para esto o existen otras alternativas y solución? Pues existe, esa sería principalmente la alternativa de solución. Existe, nosotros llamamos las medidas preventivas, hablando de solución, nosotros llamamos medidas preventivas, así lo manejamos en la firma, y medidas correctivas. Creo que el orden es una medida preventiva para evitar caer en la defraudación, este tema de discrepancia fiscal y las consecuencias de una defraudación fiscal. Pero las medidas correctivas, pues es cuando la autoridad ya nos encontró la discrepancia y una medida correctiva sería pues demostrar con documentación que nos las da el orden, todo ese origen de los recursos. Esa es principalmente la clave, el origen de los recursos, por qué los tenemos, si esos recursos deben o no pagar impuestos, pero sí hoy en día, insisto, el tema es control, el tema es orden, el tema es organización para poder evitar caer en la figura de la discrepancia fiscal. Y por último, ustedes en la Oficina del Estado de México ofrecen exactamente este servicio, ¿correcto? Así es un tema que, pues, con la llegada de la pandemia, con la llegada de ciertas situaciones en nuestro país, es un tema que se fue fortaleciendo para la autoridad. La autoridad se abocó más al uso de la tecnología y es un tema que últimamente ha estado cobrando mucha importancia porque existe la famosa determinación electrónica de impuestos y ahí es donde la autoridad sabe cuánto obtenemos de ingresos en los bancos principalmente y cuánto hemos justificado con facturas, con recibos, cuánto realmente es lo que le hemos dicho a él, a la autoridad que hemos ingresado. Entonces nosotros estamos hoy en día proporcionando esta alternativa, esta solución para los contribuyentes, implementando medidas preventivas y correctivas para evitar caer en la figura de la discrepancia fiscal. Y si ya se cayó en la figura de la discrepancia fiscal, pues tratar de desvirtuarse es el término técnico que se utiliza para poder salvaguardar los intereses de nuestros clientes. Adicionalmente, es importante comentar que el secreto bancario no existe. Hace años que hay reforma y jurisprudencia en donde la autoridad, por medio de una orden judicial, puede tener acceso a nuestras cuentas bancarias. Estamos ya de capa abierta en materia de información bancaria. Existe también la posibilidad o la facultad de la autoridad de recabar información no solo de bancos, de las empresas de telefonía, de distintas instituciones donde nosotros somos clientes. A la autoridad es muy difícil esconderse porque ellos tienen la facultad de poder recabar la información que quieran para podernos tener, digo yo siempre, en su fotografía muy actualizados. Esto es importantísimo saberlo, René, porque muchas veces pecamos de ignorantes y creemos que porque no está en el banco o porque no lo estoy declarando, no está correcto. Entonces sí es buenísimo saberlo y creo que a todos nos va a servir mucho esta información y seguramente muchos estaremos acercándonos con ustedes para que nos den asesoría. Ojalá, estamos a sus órdenes
es un tema que no hay que echar en saco roto. Creo que no solo el tema de la discrepancia fiscal, las facultades del SAT, del IMSS, del Infonavit, cada vez cobran mayor relevancia y el uso de la tecnología también es de gran importancia para ellos. Entonces creo que hoy en día no hay como estar con la mente tranquila y cumpliendo cabalmente nuestras obligaciones en materia de impuestos. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, Reina, por tu tiempo y por esta valiosa información. Al contrario, Ángeles, mucho gusto y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.